Pero esta vez el Señor no me dejaba. Yo decía, bueno, Abigail, linda la historia de Abigail. Y estudiaba, pero no me daba aquello, lo que la hermana. Y el Señor me manda a que no hay unción sin procesos. El tema. Y créanme, hermanas, que cada tema se vive. Y créanme que he pasado proceso. Y aquí les voy a hablar quizás con autoridad porque realmente lo hemos pasado. Si es que le doy las gracias a Dios, hermanas, quiero que estemos atentas, porque hoy el Señor nos va a dar estrategias y nos va a consolar a las que hemos estado pasando aflicciones. La unción viene del griego crillo, que significa untar o frotar con aceite. Los pastores en aquel tiempo escogían a todas sus ovejitas y les untaban aceite en la cabeza. Y eso servía para que los insectos no se les pararan en la cara y las picaran y les estorbaran. Por eso los pastores hacían eso. Por eso de allí viene la palabra unción. El ungir en el Antiguo Testamento se refería a un llamado especial de parte de Dios. Solo aquellos que iban a ser reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos porque ellos tenían ese llamado de parte de Dios. El ungido era un escogido de parte de Dios para un propósito. Solo aquel que tenía un propósito, el profeta Samuel iba y ungió a muchos reyes. El primer rey que fue el rey de Israel, el profeta Saúl, y él lo ungió. Veamos Lucas 4, 18, 19. Nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, el Rey de Reyes, nuestro Salvador, nuestro restaurador, el que vino a ejecutar ese plan precioso para cada uno de nosotros, Él fue ungido y Él vino con un propósito. Podemos ver que dice, yo casi no... El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. 19. Para proclamar el año favorable del Señor. Miren, para todo lo que vino el Señor Jesucristo, Él traía un propósito. Todos nosotros hemos recibido al Señor y nos ha dado una unción diferente a cada una. Desde que recibimos al Señor, hay gente que dice, ay, yo solo fui a la iglesia y me vinieron los problemas y me vino enemistades con mi familia y me vinieron enfermedades. ¿Por qué? Porque somos ungidos. Fuimos apartados. Y porque todas esas cosas, si nosotros los vemos con los ojos naturales, los miramos como problemas, pero para Dios son oportunidades para moldear un carácter de siervos en nosotros, para formar carácter y poder cumplir sus propósitos. Fíjense que es bien interesante porque en aquel tiempo los ingredientes que se ocupaban para elaborar el aceite de la unción tenía un significado muy especial. Veamos Éxodo 30 del 22 al 24, por favor. Éxodo 30 del 22 al 24. Gracias. Habló el Señor a Moisés diciendo: toma también de las especies más finas de mirra fluida, 500 ciclos de canela aromática, la mitad 250, y de caña aromática 250. 24. De casia 500 ciclos, conforme al ciclo del santuario, un hin de aceite de oliva. Fíjese, ahí hemos visto varios ingredientes. Bienvenida. Hemos visto varios ingredientes y el primero dice la mirra. La mirra en hebreo significa amargura, de olor agradable, pero de sabor amargo.
Fíjese que cuando Jesús nació, los reyes le llevaron 3 ingredientes, le llevaron mirra, incienso y oro. Y la mirra era como aquel anuncio a lo que él iba a hacer en su ministerio. Un olor grato delante de Dios, pero amargura aquí, porque él vino a sufrir por amor a nosotros. El oro significa la deidad, la divinidad, la santidad de él y de nosotros también, porque hemos llamado a ser santos. Y el incienso habla de las oraciones. Jesús, un hombre de oración, un hombre intercesor, el que hasta ahorita sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces podemos ver que allí está encerrado en todo eso la mirra, la canela. La canela aromática representa la firmeza y la estabilidad del cristiano. El carácter de Jesús en los creyentes, que la gente pueda ver en nosotros fundamento. Cuando usted lee los evangelios, puede ver, y cuando Jesús se enfrentaba a los fariseos, a los escribas, usted puede ver el temperamento de Jesús. La gente allá afuera dice, ay, no es que Dios me va a perdonar porque Dios es amor. Sí, claro que Dios nos ama, Él es amor, es su esencia. Pero también Él denunciaba lo que no estaba bien. Entonces, el carácter de un cristiano es tener un fundamento en su palabra, con firmeza, para tener la autoridad de denunciar, así como Jesús lo hizo. De denunciar todas aquellas cosas que no están bien. ¿Para qué? Para que la unción de Dios se vaya derramando en cada uno de nosotros, desarrollando el carácter de Jesús en nosotros. No vamos a ser nosotros los que vamos a hablar, sino que va a ser con el fundamento de la palabra de Jesús, el carácter de Él en nosotros. La acacia en hebreo significa doblarse, humillarse. Eso significa acacia en hebreo. Dios derrama su unción sobre aquellos que son sensibles, sobre aquellos humildes de corazón, no sobre los soberbios. El pastor hablaba el domingo sobre la soberbia. Sobre ellos jamás va a ser derramada esa unción, porque dice la palabra de Dios que Él ve de lejos al soberbio y de cerca al humilde. Podemos ver también, hermanos, el cálamo, otro ingrediente para hacer ese aceite de la unción. El cálamo en hebreo, caña, es una hierba rojiza que huele a jengibre, pero que representa la autoridad. ¿Por qué? Porque es una vara. La autoridad, ¿se recuerdan cuando Dios habló con Moisés y le dijo, esto representa tu autoridad? ¿Qué era? Era una vara. Entonces, eso en nosotros tiene que haber autoridad. Todos necesitamos una cobertura espiritual y esa es la que nos da a nosotros la autoridad. Estar bajo una cobertura. El Salmo 91 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará sobre la sombra del Omnipotente. Eso quiere decir que nosotros tenemos una identidad de hijos. ¿Y qué significa? El ejercer autoridad significa que yo tuve que estar sometido a una autoridad. ¿Y qué significa eso? Obediencia a los líderes, obediencia a nuestro pastor, al pastor que ha puesto en este lugar, ¿verdad? Que de antemano les digo que también envió saludos. No creo que venga porque ha estado un poco mal de salud también, ¿verdad? Si en caso viene, pues ya sería un esfuerzo extra, pero ha estado ustedes saben que ha estado en ese proceso de salud, pero sin embargo la obra no se detiene, ¿verdad? Eso fue un paréntesis. Luego, hermanas, el aceite de oliva, era extraído de las olivas maduras y era machacada con una piedra. El aceite permanecía por un tiempo en cisternas para levantar las impurezas y la piedra que se utilizaba se llamaba cachem. En hebreo significa Getsemaní. Fíjense que las olivas maduras se machacaban, dice. No sé si ustedes han visto en los indígenas, hay unos cositos así, donde ellos muelen. Pues parecido a eso. Y la piel machacado. Y dice que al final se ponían en una cisterna todo el aceite por un tiempo, hasta que soltaba el espesor. Eso no servía.
pero se dejaba el aceite virgen, que eso era lo que se ocupaba. Pero esa piedra que se utilizaba para machacar se llamaba cachén, y eso significa Getsemaní. ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús le dicen que ya casi que lo arrestan? ¿A dónde fue él? Al Getsemaní. Allí fue triturado él espiritualmente, ahí fue procesado espiritualmente. Y sin embargo él oró y le dijo al Señor: Señor, si es posible, líbrame de esta copa. Y dice la palabra que el Señor guardó silencio y envió ángeles para consolarle y fortalecerle. No le quitó a él el proceso de ir a la cruz. Y muchas veces a nosotros no nos va a quitar el proceso. Nos va a mandar ángeles, nos va a mandar fuerza. Y ese es nuestro Getsemaní. Esa es la unción que en ese momento el Señor está formando en nosotros. Representa que vamos a pasar procesos duros, que probablemente quedemos solos, que probablemente nos dé la espalda a la gente que nosotros menos creamos, nuestras familias, que quizás nos vamos a quedar sin nada, que probablemente solo vamos a tener para el día de hoy y mañana. Ahí es donde la fe, lo que hablaba la hermana Isabel, donde la fe se aplica. Y esos son procesos. En nuestra vida cotidiana pasamos procesos duros. Hay veces que nosotros no encontramos solución a decisiones y que nosotros estamos indecisos, lo hago y si no es de Dios y si es de Dios. Ese es un proceso, pero ahí Dios está derramando una unción en nosotros, porque cuando esperamos en Él, hermanas, todo es bendición y se abren las puertas. El aceite de oliva machacado, fíjese, no era molido, no era en una licuadora, era machacado, era triturado. Eso significa que yo necesito ser tratada. Y que duele eso, hermana, no es fácil, pero necesito ser tratada. Yo necesito ser quebrantada para que Dios saque lo mejor de mí. ¿Se ha fijado que cuando estamos bien en tiempos de bonanza, no dejamos de adorar, no dejamos de congregarnos, pero no es el mismo sabor en nuestras oraciones o en nuestra intimidad con Dios? Pero cuando estamos metidas en aquella situación, como que se disfruta más la presencia de Dios. ¿No han notado ustedes eso? Yo sí, hermanas, he notado eso, y se siente tan rica la presencia de Dios en los tiempos de angustia. Pero es esa unción que el Señor va soltando. Es cuando viene el quebrantamiento y la aflicción del espíritu. Yo no entiendo en ese momento qué estoy pasando, pero Dios sabe lo que está formando en mí. Dios sabe lo que está quitando, lo que está removiendo. Es como cuando nuestros hijos se caen y les sale aquella cosita, aquella capita que no sirve, es carne mala. Venimos nosotros, ¿qué hacemos? Antes existía el mertiolato, no sé, mercurio, no sé. Ay, mi papá a mí antes, cuando me caía, una vez metí un whiste en esto de aquí, jugando peregrina. Ay, sí, me echaron ese mertiolato y el siguiente día me amaneció carne mala, dioxógeno, me rasparon bien hasta que quedó bien sanita la carne. Así son los procesos en nuestro corazón muchas veces. Hay que raspar, hay que quitar, duele. En el proceso vamos a tener que perdonar a aquel que nos hizo mal y que nosotros sabemos que está hablando de nosotros, que nosotros sabemos que nos ha hecho daño, pero nosotros somos diferentes porque somos hijos de Dios. En el proceso debemos de perdonar a esas personas. Duele porque duele, hermanas, en la carne siente, pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos de menguar para que Él crezca en nosotros. Y esa es otra unción que el Señor derrama en nosotros. Él arrancará y plantará. Él arrancará dolor de nuestro corazón. Él arrancará heridas. Él arrancará malos recuerdos. Él arrancará nuestro pasado, que muchas veces es estorbo y no nos deja seguir, no nos deja caminar. Y Él plantará una nueva vida en nosotros. Él plantará emociones sanas y libres en nosotros. Fíjense que el rey David
fue perseguido 10 años por el rey Saúl. Bueno, él ya era rey, pero ya Saúl había sido destituido del reinado, pero no lo quería aceptar. Pero Dios estaba formando en el rey David un corazón de rey, porque él todavía estaba como un pastorcito de ovejas. Y en ese proceso Dios lo formó como un rey. Y muchas veces nosotros vamos a estar batallando, si quizá años o meses o no sé el tiempo, pero vamos a estar batallando para formar ese carácter, para formar ese corazón débil. Nosotras las mujeres somos, dice la palabra de Dios, un vaso frágil, más frágil. Pero no somos débiles, hermanas. Nosotros somos fuertes en el Señor. Mujeres guerreras. ¿Cuántas mujeres aquí nos hemos levantado por falta de un hombre, que no ha habido hombre en la casa, pero hemos sostenido a nuestros hijos con la ayuda de Dios? ¿Cuántas mujeres estamos aquí pasando situaciones difíciles, pero estamos levantadas, orando por nuestro hogar, cubriendo a nuestros hijos, cubriendo a nuestros esposos? Muchas veces las mujeres somos las que nos levantamos en casa para levantar esa guerra espiritual en contra del enemigo. Somos nosotras las mujeres, y esa es otra unción que el Señor derrama en nosotras. Esa piedra de rodillo podría ser también un hermano o una hermana o mi familia o mi propio esposo. Podría ser esa piedra que me está machacando, pero que está sacando lo mejor de mí. Está sacando esos tiempos de intimidad con Dios, cuando yo ya no puedo y voy más, y en la noche, en el silencio de todo, nuestras lágrimas han rodado muchas veces. Dios ha estado ahí y ahí está formando en nosotros esa unción. Porque cuando Él quiere soltarnos, es más fuerte el trato, hermanas. Les voy a decir, yo le doy gracias al Señor porque el Señor me ha puesto en este lugar y he tenido el privilegio de conocer a muchas hermanas, y que a lo largo de estos meses nos hemos conocido, hemos platicado, y yo a veces digo, cuando viene alguien diferente, yo creo que es nuevo, pero realmente la nueva soy yo. Ellos quizás, ¿verdad?, no han podido venir, pero fíjense, hermanas, de que nos hemos enterado por las oraciones de intercesión, porque hay algunos hermanos que están pasando cosas difíciles. Pero no es que Dios nos haya abandonado, o no es que Dios no se acuerde de nosotros. Es que Dios nos está tratando con nosotros, hermana. Y a veces no es que con nosotros el trato, es con nuestra familia, con algún familiar. Pero se nos hace tan chiquito el corazón muchas veces de ver sufriendo a aquellos. Pero es necesario el trato. Es necesario, porque cuando Dios nos vaya a soltar, hermanas, es porque nosotros ya estamos capacitados para soportar lo que sea. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia unción. Usted tiene su propia unción, que no es igual a la mía. ¿Por qué? Porque el trato de cada uno es diferente. Probablemente algunos Dios ha tratado con nosotros en el área del perdón. A algunos Dios ha tratado con nosotros en el área de la enfermedad, o con las personas en el trabajo. Nuestra unción es bien diferente, o con nuestros hijos, con nuestro esposo. Pero ¿qué les quiero decir con esto, hermanas? Que no somos iguales, que todas somos útiles en el reino de Dios, y que eso que Dios ha formado y sigue formando en nosotros es el mismo poder de Él en nosotros para ejecutar su obra, para poder ponerle el hombro a otro que esté sufriendo. Y como yo ya pasé eso, y como el Señor ya sacó lo mejor de mí, yo puedo y vengo a dar palabras de consuelo, de fortaleza a otro hermano. Y miren, esto pasa mucho a veces en los predicadores. Los predicadores, el estilo del predicador, a veces es un estilo profético. A mí me gusta lo profético, porque el Señor lanza la palabra, la profecía, pero hay otros que son de maestros, ellos enseñan. Entonces yo no me quiero parecer a nadie. ¿Por qué? Porque Dios
me está formando como Él quiere y conforme a lo que yo necesito. Usted, así como está, no se parece a nadie, es única. Usted es única, su unción es única. Cuando usted va al área de trabajo, cuando usted va al mercado, cuando usted habla con el vecino, sienten algo, hasta le preguntan, ¿verdad? Que usted es cristiano. ¿Verdad? Que le preguntan, porque en usted hay algo especial que brilla. Es esa unción que el Señor ha derramado. Y sabe, hermana, aquí es cuando nosotros nos venimos y nos embarazamos de esos proyectos de Dios. Porque cuando nosotros tenemos esa intimidad con el Señor y tenemos esa unción de parte de Dios, vienen proyectos de parte de Dios a nuestra vida y Él delega a ti, tú me vas a servir para determinada área. Y a veces uno no cree, Señor, pero si yo, sí, tú. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos formó en esa área. Nosotros, hermanos, tenemos que tomar en cuenta que los procesos son parte del ejercicio espiritual en cada una de nosotras. Antes de cualquier cosa que estemos pasando, por dificultad, por dolor, lo que sea, hermanas, y si ya pasamos, gloria a Dios, pero los que estamos pasando todavía, es una oportunidad para darle gracias a Dios. No es que Dios nos ha abandonado, que Él se ha olvidado, no, es que Él está formando en nosotros ese carácter de siervo, ese carácter más parecido a Jesús. Quiero decirles, hermanas, de parte de Dios, que aquí hay muchas hermanas que han faltado, ha de haber sido por el tráfico que está duro. Unas que están malas de salud están pasando sus procesos también. Pero decirles que el Señor está formando cada día más mujeres líderes en este lugar. Yo lo creo por fe, hermanas. En este lugar el Señor nos está formando porque hay necesidades muy grandes, tanto dentro de la iglesia como fuera. Y es que nosotros nos va a formar aquí para ir allá a buscar a esas almas. Pero mientras no estemos preparadas, Él no nos puede soltar un liderazgo. Y esa preparación son estos procesos. Ese es el examen que el Señor nos está haciendo todos los días. Son estos procesos. Entonces sigamos adelante, hermanas. Yo les insto en el nombre de Jesús a que no decaigamos, a que nos animemos unas a otras, a que cuando nos veamos tristes, acerquémonos y digámonos, el Señor te ama, porque eso muchas veces es lo que necesitamos, una palabra de consuelo. Cierren sus ojos, hermanas. Vamos a declarar esta noche que aún en medio del proceso nos puede faltar todo, pero su presencia no nos va a faltar. Proceso, todos se fueron, en mi desespero, los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Oiga esto, que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrá lograr, que yo dé
siento sola. Su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Míralo, que me falte todo, póngase de pie menos su presencia. Que se vayan todos menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré. Él es mi amigo fiel. Sustentará, su espíritu fuerzas me da, Él conmigo va. Vamos, dígalo otra vez, que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Una vez más, declárelo, que me falte todo, todo, Señor, menos tu presencia. Que me lo quiten todo, menos Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Sí, Señor, nos puede faltar todo, Señor. Nos puede faltar salud, Señor. Nos puede faltar el gozo, nos puede faltar paz, Señor. Nos pueden quitar, Señor Jesús, aquellas cosas, Dios, que nos han costado, mi Dios amado. Podríamos perder, Señor Jesús, aún aquellas cosas materiales, Dios, pero todo eso puede pasar, Dios, mas su presencia no pasará, Dios. Mas el Espíritu de Dios estará siempre con nosotros, Espíritu de Dios. A esta hora oramos, Señor Jesús. Le suplico una doble unción de su Santo Espíritu para cada una de mis hermanas, Dios. A esta hora, Señor Jesús, queremos, Padre, que sea usted ungiendo, Señor, que sea usted consagrando la vida de mis hermanas, Dios, que sea usted apartándonos para usted, para su obra, mi Señor. A esta hora, Padre bendito, queremos dar las gracias, Señor, porque aún en esos procesos hemos aprendido, Señor, a que si estamos cerca de usted, nada nos faltará, Dios. Aún en esos procesos, Señor, hemos aprendido a menguar nuestra carne para que usted crezca, mi Señor Jesús. Bendito problema, bendita enfermedad, porque eso es lo que me ha acercado a su presencia. Eso es lo que me hizo llegar, Señor Jesús, a sus pies. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Jesús. Alabado sea su nombre. No hay unción sin procesos. Recuerden, hermanas, no hay unción sin procesos. Y nuestro Getsemaní cada día lo vamos a vivir, porque Jesús lo vivió y el Padre le envió fuerza de lo alto. Así es las mismas fuerzas que nos envía hoy. Mujer, estas fuerzas te está enviando este día, en este momento. Si a esta hora tú habías decidido hacer cosas que no estaban dentro de la voluntad del Padre, tomando decisiones equivocadas, porque la fe te había faltado, porque el proceso te había desesperado, quiero decirte, mujer de Dios,
que esta es la oportunidad que Dios tiene para derramar esta unción preciosa en tu corazón. Dios está formando un carácter de sierva. Dios está formando un corazón de madre, de esposa, de hija, para poder honrarle, para poder vivir cada día para Él. Gracias, gracias, amado Dios. Muchas gracias, Señor. Alabamos y bendecimos su nombre. Exaltamos su nombre, su poder y majestad esta tarde, Señor. Aleluya. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor, porque Él ha venido a consolarnos esta tarde y a darnos estrategias para animarnos aún en medio del proceso. Vamos a pasar, si gustan se pueden sentar, hermanos. Bonita reflexión. Esta noche vamos a continuar y vamos a hablar sobre algo que, fíjense que normalmente para el culto de mujeres, siempre con la pastora habíamos dicho que íbamos a hablar sobre las mujeres de la Biblia. Enseñando pues lo que estas grandes mujeres de Dios hicieron en aquellos tiempos, ¿verdad? Grandes ejemplos para nosotras. Pero esta vez el Señor no me dejaba. Yo decía, bueno, Abigail, linda la historia de Abigail. Y estudiaba, pero no me daba aquello, lo que la hermana. Y el Señor me manda a que no hay unción sin procesos. El tema. Y créanme, hermanas, que cada tema se vive. Y créanme que he pasado proceso. Y aquí les voy a hablar quizás con autoridad porque realmente lo hemos pasado. Si es que le doy las gracias a Dios, hermanas, quiero que estemos atentas. Porque hoy el Señor nos va a dar estrategias y nos va a consolar a las que hemos estado pasando aflicciones. La unción viene del griego crillo, que significa untar o frotar con aceite. Los pastores en aquel tiempo escogían a todas sus ovejitas y les untaban aceite en la cabeza. Y eso servía para que los insectos no se les pararan en la cara y las picaran y les estorbaran. Por eso los pastores hacían eso. Por eso de allí viene la palabra unción. El ungir en el Antiguo Testamento se refería a un llamado especial de parte de Dios. Solo aquellos que iban a ser reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos porque ellos tenían ese llamado de parte de Dios. El ungido era un escogido de parte de Dios para un propósito. Solo aquel que tenía un propósito, el profeta Samuel iba y ungió a muchos reyes. El primer rey que fue el rey de Israel, el profeta Saúl, y él lo ungió. Veamos Lucas 4, 18, 19. Nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, el Rey de Reyes, nuestro Salvador, nuestro restaurador, el que vino a ejecutar ese plan precioso para cada uno de nosotros, Él fue ungido. Y Él vino con un propósito. Podemos ver que dice, yo casi no... El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. 19. Para proclamar el año favorable del Señor. Miren, para todo lo que vino el Señor Jesucristo, Él traía un propósito. Todos nosotros hemos recibido al Señor y nos ha dado una unción diferente a cada una. Desde que recibimos al Señor, hay gente que dice, ay, yo solo fui a la iglesia y me vinieron los problemas y me vino enemistades con mi familia, me vinieron enfermedades. ¿Por qué? Porque somos ungidos. Fuimos apartados. Y porque todas esas cosas, si nosotros los vemos con los ojos naturales, los miramos como problemas, pero para Dios son oportunidades para moldear un carácter de siervos en nosotros.
para formar carácter y poder cumplir sus propósitos. Fíjense que es bien interesante porque en aquel tiempo los ingredientes que se ocupaban para elaborar el aceite de la unción tenía un significado muy especial. Veamos Éxodo 30 del 22 al 24, por favor. Éxodo 30 del 22 al 24. Gracias. Habló el Señor a Moisés diciendo: toma también de las especies más finas de mirra fluida, 500 siclos de canela aromática, la mitad 250, y de caña aromática 250. 24. De casia 500 ciclos, conforme al ciclo del santuario, un hin de aceite de oliva. Fíjese, ahí hemos visto varios ingredientes. Bienvenida. Hemos visto varios ingredientes y el primero dice la mirra. La mirra en hebreo significa amargura, de olor agradable, pero de sabor amargo. Fíjese que cuando Jesús nació, los reyes le llevaron 3 ingredientes, le llevaron mirra, incienso y oro. Y la mirra era como aquel anuncio a lo que él iba a hacer en su ministerio. Un olor grato delante de Dios, pero amargura aquí, porque él vino a sufrir por amor a nosotros. El oro significa la deidad, la divinidad, la santidad de él y de nosotros también, porque hemos llamado a ser santos. Y el incienso habla de las oraciones. Jesús, un hombre de oración, un hombre intercesor, el que hasta ahorita sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces podemos ver que allí está encerrado en todo eso la mirra, la canela. La canela aromática representa la firmeza y la estabilidad del cristiano. El carácter de Jesús en los creyentes, que la gente pueda ver en nosotros fundamento. Cuando usted lee los evangelios, puede ver, y cuando Jesús se enfrentaba a los fariseos, a los escribas, usted puede ver el temperamento de Jesús. La gente allá afuera dice: ay, no es que Dios me va a perdonar porque Dios es amor. Sí, claro que Dios nos ama, Él es amor, es su esencia. Pero también Él denunciaba lo que no estaba bien. Entonces el carácter de un cristiano es tener un fundamento en su palabra, con firmeza, para tener la autoridad de denunciar, así como Jesús lo hizo, de denunciar todas aquellas cosas que no están bien. ¿Para qué? Para que la unción de Dios se vaya derramando en cada uno de nosotros, desarrollando el carácter de Jesús en nosotros. No vamos a ser nosotros los que vamos a hablar, sino que va a ser con el fundamento de la palabra de Jesús, el carácter de Él en nosotros. La acacia en hebreo significa doblarse, humillarse. Eso significa acacia en hebreo. Dios derrama su unción sobre aquellos que son sensibles, sobre aquellos humildes de corazón, no sobre los soberbios. El pastor hablaba el domingo sobre la soberbia. Sobre ellos jamás va a ser derramada esa unción, porque dice la palabra de Dios que Él ve de lejos al soberbio y de cerca al humilde. Podemos ver también, hermanos, el cálamo, otro ingrediente para hacer ese aceite de la unción. El cálamo en hebreo, caña, es una hierba rojiza que huele a jengibre, pero que representa la autoridad. ¿Por qué? Porque es una vara. La autoridad, ¿se recuerdan cuando Dios habló con Moisés y le dijo: esto representa tu autoridad? ¿Qué era? Era una vara. Entonces, eso en nosotros tiene que haber autoridad. Todos necesitamos una cobertura espiritual y esa es la que nos da a nosotros la autoridad. Estar bajo una cobertura. El Salmo 91 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará sobre la sombra del Omnipotente. Eso quiere decir que nosotros tenemos una identidad de hijos. ¿Y qué significa?
El ejercer autoridad significa que yo yo tuve que estar sometido a una autoridad. ¿Y qué significa eso? Obediencia a los líderes, obediencia a nuestro pastor, al pastor que ha puesto en este lugar, ¿verdad? Que de antemano les digo que también envió saludos. No creo que venga porque ha estado un poco mal de salud también, ¿verdad? Si en caso viene, pues ya sería un esfuerzo extra, pero ha estado ustedes saben que ha estado en ese proceso de salud, pero sin embargo la obra no se detiene, ¿verdad? Eso fue un paréntesis. Luego, hermanas, el aceite de la oliva, el aceite de oliva, era extraído de las olivas maduras y era machacada con una piedra. El aceite permanecía por un tiempo en cisternas para levantar las impurezas y la piedra que se utilizaba se llamaba cachem. En hebreo significa Getsemaní. Fíjense que las olivas maduras se machacaban, dice. No sé si ustedes han visto en los indígenas, hay unos cositos así, donde ellos muelen. Pues parecido a eso. Y la piel machacado. Y dice que al final se ponían en una cisterna todo el aceite por un tiempo, hasta que soltaba el espesor. Eso no servía, pero se dejaba el aceite virgen, que eso era lo que se ocupaba. Pero esa piedra que se utilizaba para machacar se llamaba cachem, y eso significa Getsemaní. ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús le dicen que ya casi que lo arrestan? ¿A dónde fue él? Al Getsemaní. Allí fue triturado él espiritualmente, ahí fue procesado espiritualmente. Y sin embargo él oró y le dijo al Señor: Señor, si es posible, líbrame de esta copa. Y dice la palabra que el Señor guardó silencio y envió ángeles para consolarle y fortalecerle. No le quitó a él el proceso de ir a la cruz. Y muchas veces a nosotros no nos va a quitar el proceso. Nos va a mandar ángeles, nos va a mandar fuerza. Y ese es nuestro Getsemaní. Esa es la unción que en ese momento el Señor está formando en nosotros. Representa que vamos a pasar procesos duros, que probablemente quedemos solos, que probablemente nos dé la espalda a la gente que nosotros menos creamos, nuestras familias, que quizás nos vamos a quedar sin nada, que probablemente solo vamos a tener para el día de hoy y mañana. Ahí es donde la fe, lo que hablaba la hermana Isabel, donde la fe se aplica. Y esos son procesos. En nuestra vida cotidiana pasamos procesos duros. Hay veces que nosotros no encontramos solución a decisiones y que nosotros estamos indecisos, lo hago y si no es de Dios y si es de Dios, ese es un proceso, pero allí Dios está derramando una unción en nosotros, porque cuando esperamos en Él, hermanas, todo es bendición y se abren las puertas. El aceite de oliva machacado, fíjese, no era molido, no era en una licuadora, era machacado, era triturado. Eso significa que yo necesito ser tratada. Y que duele eso, hermana, no es fácil, pero necesito ser tratada. Yo necesito ser quebrantada para que Dios saque lo mejor de mí. ¿Se ha fijado que cuando estamos bien en tiempos de bonanza, no dejamos de adorar, no dejamos de congregarnos, pero no es el mismo sabor en nuestras oraciones o en nuestra intimidad con Dios? Pero cuando estamos metidas en aquella situación, como que se disfruta más la presencia de Dios. ¿No han notado ustedes eso? Yo sí, hermanas, he notado eso y se siente tan rica la presencia de Dios en los tiempos de angustia. Pero es esa unción que el Señor va soltando. Es cuando viene el quebrantamiento y la aflicción del espíritu. Yo no entiendo en ese momento qué estoy pasando, pero Dios sabe lo que está formando en mí. Dios sabe lo que está quitando, lo que está removiendo. Es como cuando nuestros hijos se caen y les sale aquella cosita, aquella capita que no sirve, es carne mala. Venimos nosotros, ¿qué hacemos? Antes existía el mertiolato, no sé, mercurio, no sé. Ay, mi papá a mí antes, cuando me caía, una vez metí un whist en esto de aquí,
jugando peregrina. Ay, sí, me echaron ese mertiolato y el siguiente día me amaneció carne mala, dioxógeno, me rasparon bien hasta que quedó bien sanita la carne. Así son los procesos en nuestro corazón muchas veces. Hay que raspar, hay que quitar, duele. En el proceso vamos a tener que perdonar a aquel que nos hizo mal y que nosotros sabemos que está hablando de nosotros, que nosotros sabemos que nos ha hecho daño, pero nosotros somos diferentes porque somos hijos de Dios. En el proceso debemos de perdonar a esas personas. Duele porque duele, hermanas, en la carne siente, pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos de menguar para que Él crezca en nosotros. Y esa es otra unción que el Señor derrama en nosotros. Él arrancará y plantará. Él arrancará dolor de nuestro corazón. Él arrancará heridas, Él arrancará malos recuerdos, Él arrancará nuestro pasado que muchas veces es estorbo y no nos deja seguir, no nos deja caminar. Y Él plantará una nueva vida en nosotros. Él plantará emociones sanas y libres en nosotros. Fíjense que el rey David fue perseguido 10 años por el rey Saúl. Bueno, él ya era rey, pero ya Saúl había sido destituido del reinado, pero no lo quería aceptar. Pero Dios estaba formando en el rey David un corazón de rey, porque él todavía estaba como un pastorcito de ovejas. Y en ese proceso Dios lo formó como un rey. Y muchas veces nosotros vamos a estar batallando, si quizá años o meses o no sé el tiempo, pero vamos a estar batallando para formar ese carácter, para formar ese corazón débil. Nosotras las mujeres somos, dice la palabra de Dios, un vaso frágil, más frágil. Pero no somos débiles, hermanas. Nosotros somos fuertes en el Señor. Mujeres guerreras. ¿Cuántas mujeres aquí nos hemos levantado por falta de un hombre, que no ha habido hombre en la casa, pero hemos sostenido a nuestros hijos con la ayuda de Dios? ¿Cuántas mujeres estamos aquí pasando situaciones difíciles, pero estamos levantadas, orando por nuestro hogar, cubriendo a nuestros hijos, cubriendo a nuestros esposos? Muchas veces las mujeres somos las que nos levantamos en casa para levantar esa guerra espiritual en contra del enemigo. Somos nosotras las mujeres, y esa es otra unción que el Señor derrama en nosotras. Esa piedra de rodillo podría ser también un hermano o una hermana o mi familia o mi propio esposo. Podría ser esa piedra que me está machacando, pero que está sacando lo mejor de mí. Está sacando esos tiempos de intimidad con Dios, cuando yo ya no puedo y voy más, y en la noche, en el silencio de todo, nuestras lágrimas han rodado muchas veces. Dios ha estado ahí y ahí está formando en nosotros esa unción. Porque cuando Él quiere soltarnos, es más fuerte el trato, hermanas. Les voy a decir, yo le doy gracias al Señor porque el Señor me ha puesto en este lugar y he tenido el privilegio de conocer a muchas hermanas y que a lo largo de estos meses nos hemos conocido, hemos platicado, y yo a veces digo, cuando viene alguien diferente, yo creo que es nuevo, pero realmente la nueva soy yo. Ellos quizás, ¿verdad?, no han podido venir, pero fíjense, hermanas, de que nos hemos enterado por las oraciones de intercesión, porque hay algunos hermanos que están pasando cosas difíciles. Pero no es que Dios nos haya abandonado, o no es que Dios no se acuerde de nosotros. Es que Dios nos está tratando con nosotros, hermana. Y a veces no es que con nosotros el trato, es con nuestra familia, con algún familiar. Pero se nos hace tan chiquito el corazón muchas veces de ver sufriendo a aquellos. Pero es necesario el trato. Es necesario, porque cuando Dios nos vaya a soltar, hermanas, es porque nosotros ya estamos capacitados para soportar lo que sea. ¿Por qué?
porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia unción. Usted tiene su propia unción, que no es igual a la mía. ¿Por qué? Porque el trato de cada uno es diferente. Probablemente algunos Dios ha tratado con nosotros en el área del perdón. Algunos Dios ha tratado con nosotros en el área de la enfermedad o con las personas en el trabajo. Nuestra unción es bien diferente, o con nuestros hijos, con nuestro esposo. Pero ¿qué les quiero decir con esto, hermanas? Que no somos iguales, que todas somos útiles en el reino de Dios, y que eso que Dios ha formado y sigue formando en nosotros es el mismo poder de Él en nosotros para ejecutar su obra, para poder ponerle el hombro a otro que esté sufriendo. Y como yo ya pasé eso y como el Señor ya sacó lo mejor de mí, yo puedo y vengo a dar palabras de consuelo, de fortaleza a otro hermano. Y miren, esto pasa mucho a veces en los predicadores. Los predicadores, el estilo del predicador, a veces es un estilo profético. A mí me gusta lo profético, porque el Señor lanza la palabra, la profecía, pero hay otros que son de maestros, ellos enseñan. Entonces yo no me quiero parecer a nadie. ¿Por qué? Porque Dios me está formando como Él quiere y conforme a lo que yo necesito. Usted, así como está, no se parece a nadie, es única. Usted es única, su unción es única. Cuando usted va al área de trabajo, cuando usted va al mercado, cuando usted habla con el vecino, sienten algo, hasta le preguntan, ¿verdad? Que usted es cristiano. ¿Verdad? Que le preguntan, porque en usted hay algo especial que brilla. Es esa unción que el Señor ha derramado. Y sabe, hermana, aquí es cuando nosotros nos venimos y nos embarazamos de esos proyectos de Dios. Porque cuando nosotros tenemos esa intimidad con el Señor y tenemos esa unción de parte de Dios, vienen proyectos de parte de Dios a nuestra vida y Él delega a ti, tú me vas a servir para determinada área. Y a veces uno no cree. Señor, pero si yo, sí, tú. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos formó en esa área. Nosotros, hermanos, tenemos que tomar en cuenta que los procesos son parte del ejercicio espiritual en cada una de nosotras. Antes de cualquier cosa que estemos pasando, por dificultad, por dolor, lo que sea, hermanas, si ya pasamos, gloria a Dios, pero los que estamos pasando todavía, es una oportunidad para darle gracias a Dios. No es que Dios nos ha abandonado, que Él se ha olvidado, no, es que Él está formando en nosotros ese carácter de siervo, ese carácter más parecido a Jesús. Quiero decirles, hermanas, de parte de Dios, que aquí hay muchas hermanas que han faltado, ha de haber sido por el tráfico que está duro. Unas que están malas de salud están pasando sus procesos también. Pero decirles que el Señor está formando cada día más mujeres líderes en este lugar. Yo lo creo por fe, hermanas. En este lugar el Señor nos está formando porque hay necesidades muy grandes, tanto dentro de la iglesia como fuera. Y es que nosotros nos va a formar aquí para ir allá a buscar a esas almas. Pero mientras no estemos preparadas, Él no nos puede soltar un liderazgo. Y esa preparación son estos procesos. Ese es el examen que el Señor nos está haciendo todos los días. Son estos procesos. Entonces sigamos adelante, hermanas. Yo les insto en el nombre de Jesús a que no decaigamos, a que nos animemos unas a otras, a que cuando nos veamos tristes, acerquémonos y digámonos, el Señor te ama. Porque eso muchas veces es lo que necesitamos, una palabra de consuelo. Cierren sus ojos, hermanas. Vamos a declarar esta noche que aún en medio del proceso, nos puede faltar todo, pero su presencia no nos va a faltar.
proceso, todos se fueron. En mi desespero, los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Oiga esto, que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Sí, Señor. Ahora no me siento sola, su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Dígalo, que me falte todo, póngase de pie menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré, Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me sustentará, su espíritu fuerzas me da, Él conmigo va. Vamos, dígalo otra vez, que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Una vez más, declárelo, que me falte todo, todo, Señor, menos tu presencia, que me lo quiten todo, menos Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Sí, Señor. Nos puede faltar todo, Señor. Nos puede faltar salud, Señor. Nos puede faltar el gozo, nos puede faltar paz, Señor. Nos pueden quitar, Señor Jesús, aquellas cosas, Dios, que nos han costado, mi Dios amado. Podríamos perder, Señor Jesús, aún aquellas cosas materiales, Dios, pero todo eso puede pasar, Dios, mas su presencia no pasará, Dios. Mas el Espíritu de Dios estará siempre con nosotros, Espíritu de Dios. A esta hora oramos, Señor Jesús. Le suplico una doble unción de su Santo Espíritu para cada una de mis hermanas, Dios. A esta hora, Señor Jesús, queremos, Padre,
que sea usted ungiendo, Señor, que sea usted consagrando la vida de mis hermanas, Dios, que sea usted apartándonos para usted, para su obra, mi Señor. A esta hora, Padre bendito, queremos dar las gracias, Señor, porque aún en esos procesos hemos aprendido, Señor, a que si estamos cerca de usted, nada nos faltará, Dios. Aún en esos procesos, Señor, hemos aprendido a menguar nuestra carne para que usted crezca, mi Señor Jesús. Bendito problema, bendita enfermedad, porque eso es lo que me ha acercado a su presencia. Eso es lo que me hizo llegar, Señor Jesús, a sus pies. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Jesús. Alabado sea su nombre. No hay unción sin procesos. Recuerden, hermanas, no hay unción sin procesos. Y nuestro Getsemaní cada día lo vamos a vivir, porque Jesús lo vivió y el Padre le envió fuerza de lo alto. Así es las mismas fuerzas que nos envía hoy. Mujer, estas fuerzas te está enviando este día, en este momento. Si a esta hora tú habías decidido hacer cosas que no estaban dentro de la voluntad del Padre, tomando decisiones equivocadas, porque la fe te había faltado, porque el proceso te había desesperado, quiero decirte, mujer de Dios, que esta es la oportunidad que Dios tiene para derramar esa unción preciosa en tu corazón. Dios está formando un carácter de sierva. Dios está formando un corazón de madre, de esposa, de hija, para poder honrarle, para poder vivir cada día para Él. Gracias, gracias, amado Dios. Muchas gracias, Señor. Alabamos y bendecimos su nombre. Exaltamos su nombre, su poder y majestad esta tarde, Señor. Aleluya. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor, porque Él ha venido a consolarnos esta tarde y a darnos estrategias para animarnos aún en medio del proceso. Vamos a pasar, si gustan se pueden sentar, hermanos.